Saludos mis hermanos, Dios los bendiga en esta hora. Quiero compartirles una palabra que se encuentra en Efesios capítulo 4 en adelante. Aquí está hablando la unidad del Espíritu. Cuando estamos o cuando la palabra de Dios nos está enseñando la unidad del Espíritu, nos está diciendo que solamente el Espíritu de Dios puede traer unidad en la vida de un creyente o de una iglesia o de una persona que ha conocido al Espíritu de Dios en su vida o en su familia. Quien es el autor de ello es el Espíritu Santo. Él es el único que puede traer esa unidad. Así Pablo les rogaba, les rogaba que anduvieran a los efesios como era digno de la vocación con que fueron llamados. Ahora tú puedes decir, no, pero yo soy simplemente un cristiano. La realidad es que si tú has conocido al Espíritu de Dios, o de hecho la palabra de Dios dice que el día que tú y yo hemos conocido a Cristo, también hemos sido sellados por el Espíritu. Entonces, si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces estás sellado por el Espíritu. Entonces, por lo prosiguiente es que cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, entonces tenemos que manifestar las obras del Espíritu o los frutos del Espíritu. Y para que tú entiendas, voy a leer lo que el apóstol Pablo les decía aún él estando preso. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Mira, ese es un fruto del Espíritu Santo. Y mansedumbre es otro fruto del Espíritu Santo. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire, el apóstol Pablo les rogaba a ellos que se mantuvieran en la unidad que el Espíritu Santo da en su llamado, en su ministerio, o simplemente como un cristiano, ¿verdad?, que recién ha conocido a Cristo. ¿Por qué? Porque sin la unidad no es posible trabajar. Sin la unidad no es posible llegar lejos. Sin la unidad no se puede construir. Siempre la unidad es de suma importancia en una familia. Por ejemplo, una casa, si el esposo y la esposa no están de acuerdo, tampoco pueden funcionar. Una iglesia, si no están de acuerdo, no pueden funcionar. ¿Por qué? Porque si no hay unidad, nada funciona. Un equipo de fútbol, le podría poner como un ejemplo, no puede funcionar. ¿Por qué? Porque la unidad es de suma importancia. El acuerdo de llegar o de hacer algo es de suma importancia. Entonces, ¿por qué Pablo les rogaba a ellos? ¿Por qué Pablo decía, os ruego, aún él estando preso? Se preocupaba por los efesios. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros manifestemos los frutos del Espíritu aquí en la tierra, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, donde quiera. Es importante manifestar los frutos del Espíritu Santo. Y es de suma importancia. Por eso Pablo llegó al punto de decirles ruego. Cuando tú pides algo, tú realmente quieres algo, pues a veces ruegas. Porque ese era su gran deseo, de que manifestaran la unidad, la paz, la mansedumbre, la humildad. Y así prosigo. Quiero compartir en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14, donde dice la palabra de Dios, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mira, eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Ustedes ya han sido encendidos
como un foco cuando está apagado. En la realidad es que nosotros cuando estamos muertos en vuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios, estábamos apagados, estábamos inhabilitados. Pero cuando ya Cristo vino a nuestras vidas, nos hizo un llamado, nos escogió, nos redimió, nos restauró, entonces nos encendió espiritualmente hablando. Y por eso es que el único que puede dar unidad o puede darnos mansedumbre, la unidad, la paz, es el Espíritu de Dios. Entonces, una vez que nosotros tenemos al Espíritu de Dios, lo que tenemos que hacer es manifestar las obras del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos ha encendido, el Espíritu Santo nos encendió a nosotros antes de que nosotros estábamos apagados, ¿verdad? Podríamos decirlo de esa manera, porque así dice la palabra de Dios. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mira, Él nos encendió, ¿para qué? No para escondernos. Cuando habla del almud está hablando de un mueble o podemos ponerlo de esa manera. No se puede esconder uno. ¿Por qué? Porque el propósito por el cual la luz se encendió en una casa, en un hogar, en un cuarto, es por la razón que esa luz tiene que alumbrar a los que están en casa, a los que están digamos, en el cuarto. O a veces uno, si encendiera una luz y quisiera taparlo, esconderlo, aún esa luz irradia por alguna pequeña abertura. ¿Por qué? Porque ya no se puede esconder, no se puede esconder la luz. Así nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ya no podemos escondernos. Tenemos que alumbrar a los que nos rodean en la casa, en la iglesia, en un centro comercial, en un trabajo. ¿Por qué? Porque, o quizás podríamos ponerlo de esta manera. ¿Cuántas veces a ti o a mí nos han preguntado y nos dicen, ¿eres cristiano? Y usted o yo se puede asombrar y decir, wow, pues ¿por qué me pregunta eso? ¿Sabe por qué? Porque es que lo que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, se puede percibir. Aún los demás pueden darse cuenta que cuando ya eres cristiano, ya tu vocabulario ya no tiene que ser igual. Ya tu forma de ser ya no tiene que ser igual. Tus hábitos tienen que cambiar. Tu vida tiene que ser diferente. Tu caminar ya da un cambio total. ¿Por qué? Porque Jesús cambió, transformó tu vida. Y una luz se enciende para ponerlo en el candelero. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios nos habilita, que cuando Dios nos transforma, nos cambia, viene y nos renueva, es para que ya nosotros alumbremos a los demás, para que ya seamos servidores de Cristo y que podamos ser esa luz donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en el trabajo, en la iglesia, en la casa. Tenemos que ser servidores, tenemos que servir desde el día que aceptamos a Cristo. ¿Cómo? Por medio de esa luz, por medio de la luz del Espíritu de Dios, es que podemos manifestar las obras del Espíritu. Entonces dice, alumbra a todos los que están en casa. Mira, ese es el propósito. Una casa puede ser la iglesia, una casa puede ser tu casa donde vives, con las personas que te rodeas. Esa luz tiene que alumbrar. O sea, las buenas obras tienen que alumbrar a los demás, porque alguien decía por ahí, nosotros testificamos y evangelizamos más con nuestros hechos, con nuestra actitud, que con 1000 palabras. ¿Por qué? Porque los demás miran más nuestra actitud, nuestro carácter, que si éramos maldicientes ya no maldecimos, que si éramos airados, rapidito nos enojábamos
ya no nos enojamos así de esa manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya nos da un dominio propio de controlarnos, de control. Pero mientras no tenemos al Espíritu Santo, hablamos, herimos, maltratamos como podamos. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu. Pero una vez que el Espíritu de Dios está en nosotros, ya hay un dominio. El Espíritu de Dios nos dice: hey, tranquilos, calma, relájate, no hagas una locura. Por eso ya dice la palabra de Dios que la luz se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice en el 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira, más de uno puede impresionarse y decir: wow, no sabía que tú eras cristiano, no sabía que ya tú eres diferente, que tú ya no caminas igual que los demás, que tú ya no hablas como los demás, sino que ahora tú hablas diferente, ahora tú caminas diferente, ahora tú dices cosas que antes no decías. ¿Por qué? Porque cuando Cristo ha hecho un cambio en nuestras vidas, es por demás decir que no se va a ver un cambio. Tiene que haber un cambio. Tiene que verse una realidad transformada por medio de Cristo. Mira, quiero compartir en Romanos capítulo 8, versículo 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mire, como te decía, antes de que Jesús nos encendiera, ¿verdad? Si podríamos decir así, nosotros andábamos en la carne, y la carne solamente trae corrupción, pecado, palabras no agradables, actitudes, un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que la carne puede manifestar simplemente. Entonces, quien nos hace diferente es el Espíritu de Dios. Mira, aquí mismo dice en el 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Mire, ahí nos damos cuenta que la carne no nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque siempre quiere rebelarse, siempre quiere hacer las cosas a su manera, siempre quiere andar en sus propios caminos, pensamientos, y no quiere sujetarse. Pero no tenemos que ser de esa manera. Si tú has aceptado a Cristo o no has aceptado, pues tienes que aceptar a Cristo para que camines en una nueva vida. Y en el 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira, no podemos agradar a Dios. Por eso es que dice la palabra que estábamos leyendo, que nosotros somos la luz del mundo. La luz del mundo somos nosotros, porque antes andábamos en la carne, manifestábamos las obras de la carne, mas ahora que estamos en Cristo tenemos que manifestar las obras del Espíritu. En el 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren, dése cuenta que es tan importante que andemos en el Espíritu, que caminemos por el Espíritu, que vivamos por el Espíritu de Dios, cada día pidiéndole que nos guíe, que nos dirija, que nos enseñe, que nos hable, que nos corrija. Porque aquí mismo en el 8, capítulo 8, versículo 25 dice:
pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y de igual manera, en el 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos? Dice, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está. Eso es lo que yo te estaba diciendo. Que cada día tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude, que nos enseñe, aún en nuestras debilidades, aún en los momentos difíciles. A veces dice la palabra de Dios que muchas veces nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu de Dios está ahí para ayudarnos, para guiarnos, para dirigirnos, para enseñarnos cómo conviene. Dice, nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Quién es un intercesor? Es alguien que se mete en medio entre tú y Dios. Entonces, el Espíritu Santo se mete en medio de ti y entre Dios para que Él interceda por ti, para que Él hable por ti, para que Él te enseñe, para que Él te comunique lo que Dios quiere hablarnos muchas veces a nosotros también. Entonces dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, el Espíritu de Dios nunca se va a equivocar. Él nunca se equivoca. Tú y yo nos podemos equivocar, tú y yo podemos hacer cosas equivocadamente, pero el Espíritu de Dios nunca se equivoca. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros caminos, aún lo que está en lo escondido, en lo oculto. Él lo sabe, pero Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Él siempre está dispuesto a andar con nosotros. Él siempre está dispuesto a moverse en nuestras vidas y guiarnos día con día. Entonces, qué bienaventurados somos, tener al Espíritu de Dios, porque ahora ya tú y yo no andamos solos, sino que ya tenemos al Espíritu de Dios. Tenemos al Espíritu de Dios. Entonces, qué bienaventurados somos cada uno de nosotros por lo que Él hace y hará cada día. Mire, porque tú y yo fuimos sellados. Dice en Efesios 1, voy a leer del 3 en adelante, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mire, el día que nosotros escuchamos la palabra de Dios, la verdad del Evangelio de vuestra salvación, creímos en Él. Y desde ese día que tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué de la promesa? Porque Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean llenos y embestidos del Espíritu Santo. Entonces, nada puede funcionar si no está el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, ¿cuándo recibimos al Espíritu de Dios? Cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Desde ese día, nuestro caminar tiene que ser diferente, nuestro andar tiene que ser diferente, nuestras vidas tienen que ser transformadas día con día, y tenemos que manifestar las obras del Espíritu de Dios. Así es que bendiciones, Dios los bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Gloria a Dios.